Buenas, bienvenidos a esta conexión, la primera de la tarde, que por ahora tiene este horario fijo aquí a las 3 y luego a las 6 también tenemos otra. Son simplemente recordatorios y a veces iniciamos algunas cosas que pueden ser ligeramente nuevas a lo mejor y estamos viendo muchas cosas sobre las emociones, ¿verdad? Tan básico. Y nosotros tenemos, por ejemplo, decisiones del pasado que tenemos miedo a quizás a afrontar, pero no las decisiones en sí, sino las emociones que las motivaron. Es decir, en realidad nuestro miedo es un regalo porque nos está apuntando el miedo a integrar esas emociones, a procesarlas, como lo queramos decir, a asumirlas para desbloquearnos. Eso es un regalo que nos está señalando, todo ello perfectamente orquestado con las leyes de Dios. Nos está señalando aquello que nos permitiría experimentar más amor de Dios. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos miedo y culpa o cosas así por lo que decidimos en un momento dado. Lo decidimos en momentos de confusión, a lo mejor antes de entrar más a propósito en una, llamemos, vía espiritual, o antes de enterarse más de la importancia que tiene esto, el hecho de que somos un alma invisible que instantáneamente está siendo capaz de sentirlo todo y se ve muy afectada por nuestros pensamientos y coloreada e influida a través de lo que nos permitimos hacer en los cuerpos energéticos gracias a no mirar las emociones, como veíamos ayer un poco. O sea, antes de sensibilizarnos con la importancia del tema, digamos, espiritual e incluso moral, en un sentido técnico, pues antes o a veces incluso después, porque seguimos con muchas inercias, podemos haber cometido actos que nos sorprenden de lo ignorantes que eran, ¿no? Hay unos estados de confusión. Eso es lo que normalmente se llama actos malvados o erróneos, tradicionalmente pecados, ¿no? Pero más bien el pecado es un estado de la conciencia, digamos, emocional, en el estado de querer evitar emociones. Así que en realidad los actos, de alguna manera, son reinterpretables una vez que ya han pasado. No es que haya que volverlos a cometer, lógicamente. Son reinterpretables como un regalo y el miedo que los rodea como un regalo para poder volver a aquello que nos motivaba las acciones. O sea, como ves, estamos hablando de una forma sin culpa, técnica, si lo queremos decir así, del tema del arrepentimiento, que es necesario. Pero entra perfectamente dentro de todo esto que estamos hablando, estos días. Que se trata de un simple asumir todo nuestro ser para crecer. Y en nuestro ser hay emociones que bloquean el reconocimiento de más amor de Dios. Y esas emociones son las que motivaron, por ejemplo, a veces, ya no solo las cosas del niño herido, que son muchas veces incorporaciones que hacemos del ambiente familiar, incluso transgeneracional, de largo calado. Ya no solo eso, sino cosas que luego podemos haber hecho más de mayores. Entonces, fijaos, tenemos el asunto de tratar
explícitamente. Para eso hace falta tener mucha humildad. O sea, nosotros tenemos falsa humildad cuando tenemos ese miedo. El miedo en realidad es arrogancia, de no necesitamos sentirlo todo. No es la humildad de la que estamos hablando todo el rato. Ser humildes era, vimos, desear con mucho anhelo, apasionado, sentir todo. Claro, pero es que hay cosas ahora mismo bloqueándonos el acceso al amor de Dios y precisamente son esas las que tenemos que anhelar, sentir para integrar esas emociones que se disuelvan y funcione, ¿no? El reconocimiento de nuestro yo real, es decir, de la felicidad que Dios quiere para nosotros, siempre está relacionándose con nosotros para enviarnos más amor. Entonces, esto forma parte esencial de la oración, de la meditación. Todo esto que la meditación se suele entender, ¿no? Como, bueno, vamos a estar en paz simplemente y ya está, ¿no? Bueno, eso es solamente un medio para este tipo de cosas. Pues nuestra meditación es el amor de Dios, en el fondo. Para poder serlo aquí, ¿no? Y para poder hacer eso tenemos que, entre comillas, arrepentirnos. En este sentido técnico. Es decir, no, vamos a ver, nosotros somos seres emocionales. Y con nuestra máscara de falsa humildad, tenemos ese miedo a sentirlo todo. Y si no lo sentimos, no vamos a permitir que entre más Dios. Y entonces ahí tenemos las emociones que motivaron y que nos siguen bloqueando, que motivaron acciones del pasado, ¿no? Que ahora no haríamos quizás. O de otra manera las haríamos. Esto puede ser, por ejemplo, mismamente el tema muy controvertido de los abortos. Que cuando uno tiene menos sensibilidad, pues todos, hombres y mujeres, mucha gente hemos estado metidos en esa confusión, con decisiones que marcaron un antes y un después. Entonces la humildad es querer sentir. No empezar ahí, ay, qué culpable soy, porque eso es arrogancia. Fíjate qué culpable, con la mente pensante separada del corazón. Ay, sí, mira, y lo archivamos ahí, qué culpable, sí, esto ya no lo vuelvo a hacer. No. Tenemos que ir a la emoción. Si es que queremos estar en el camino de Yeshua, de Jesús, del amor divino, que es un único camino, en el fondo, porque solo hay un Dios, solo hay un tipo de amor perfecto, personal. Entonces fijaos cómo de sutilmente se esconden los juicios, que como vimos, si tengo juicios sobre algo es que tengo miedos. Y juzgamos algo como, bueno, eso es del pasado. No, porque la emoción que subyacía a esa situación no ha sido pasada por el proceso del arrepentimiento, que es la integración emocional, nada más y nada menos, y ya está. Es una cosa técnica en el fondo, ¿no? De nuestros cuerpos energéticos para aclarar el canal hacia el alma, que ésta pueda recibir y nosotros, por lo tanto, cada vez más amor de Dios. Es así simplemente. Entonces, os propongo, yo apenas he empezado, y esto a lo mejor es necesario hacerlo con gente, a veces, pues eso, sentir las energías que motivaron pedir eso en oración, con un anhelo apasionado,
las energías que motivaron decisiones cruciales, que nos provocaron un claro malestar y que seguramente han condicionado el curso de la vida. Y no hay para bien ni para mal, simplemente es así. Entonces nos podemos poner en diálogo con Dios, abrir el corazón realmente. Para ello primero podemos sentir la respiración, hacerla más profunda, y luego sentimos el corazón. Quizá metemos ahí, como si hiciéramos la intención de meter luz ahí en él, a través de la coronilla. Cualesquiera trucos que nos funcionen, ¿verdad? Más o menos, que a veces los percibimos poco, da lo mismo. Estamos estableciendo la intención, aunque solo sea, de establecer o restablecer el diálogo una y otra vez. Es lo único que es lo principal, quiere decir, en torno a lo cual se tiene que moldear la vida, si vamos a asumir esta vía. Que está abierta ya en su pureza, por así decirlo, desde hace 2000 años, como bien sabemos. Quizá incluso nos podemos llegar a acariciar también la cabeza, ¿por qué no? Nuestro cuerpo inconscientemente se va a sentir quizá de otra manera y todo nuestro sistema puede ser más apto para creérselo, creer que es posible este trabajo emocional, de limpieza, de purificación mental, digamos. Nos estamos abriendo a sentir el perdón, entre comillas. O sea, a este simple trabajo de sentir todo lo que tenemos dentro. Que no es más que eso. Para podernos de alguna manera sintonizar con las leyes más superiores, con las leyes más que abrazan más milagrosamente, entre comillas, la creación, las leyes de misericordia, que están por encima de todo el tema de la compensación, del karma, y aprender a no reaccionar desde nuestras máscaras orgullosas. Y mientras hacemos esto podemos sentir o recordar que podemos agradecer y hablar con nuestro yo, aquel yo que estuvo en ese momento decidiendo eso, y decirle gracias por señalarme esa emoción. Situaros, si podéis, en esa situación donde hicisteis, entre comillas, algo malo. Algo que queda marcado. Pero como ese regalo para poder establecer este diálogo, que a su vez nos permitirá dialogar más profundamente cada vez con el Creador de nuestra alma y la Creadora de nuestra alma. Es un regalo y es un portal hacia otro nivel en esta dimensión, pero hacia otro nivel de vivir el amor de Dios, aquí y ahora en forma encarnada.
Le damos las gracias a ese yo. Para poder sentir en aquel momento las emociones que están ahora bloqueándonos igualmente. Y sentimos esas emociones que motivaban la acción. Reforzadas quizás esos agujeros emocionales, esas heridas, esos bloqueos reforzados quizás por espíritus desencarnados que no saben tampoco muchas veces lo que hacen y están ahí succionando o pegándose a nuestro campo energético, nuestro ser. Les enviamos también esta claridad en caso de que hubiera. Si queréis, esto es rezar por ellos. Incorporamos e invocamos incluso a todos los que, desencarnados o no, estén relacionados con esto, para sentirnos en unidad y liberar, invitar a liberar. Y empezamos quizás en vuestro proceso, que puede ser más largo o más breve. Empezamos a sentir en ese punto, tras las emociones que ahora quizás hemos contactado con ellas, quizás tengamos que llorar, quizá haya que hacer mucha liberación, pero en un momento dado podremos contactar con alivio, con amor, del que automáticamente va a ser partícipe toda la creación. Debemos permitir abrumarnos de emoción. Esas son las puertas para atravesar nuevos niveles de amor divino. Tenemos que permitir que nuestro sistema, mente y cuerpo, queden abrumados y traspasen. Ya digo, esto quizás haga falta que nos lo incorporemos de muchas maneras, cada uno a su ritmo, mucho tiempo, mucha fe, y como vemos es algo muy activo, es una acción, la fe, tanto para estas cosas como para acciones normales también. La fe que hay que tener para actuar, por ejemplo, en esta integración, en esta petición de diálogo con algo más grande que nos permita realizar esto gracias a sus leyes. Así estamos expresando y cada vez más fuertemente nuestra decisión de afrontar el miedo, de reconocer que es nuestro. Miedo a mirar esas energías que tapamos con falsa comodidad. Es decir, con un estado de error. Porque estamos desalineados, desarmonizados con respecto al amor de Dios. Y por lo tanto sus leyes actúan para indicarnos, como siempre hemos visto, para indicarnos nuestro estado. Son leyes amorosas todas ellas. Compensación, etcétera. No hay nada casual, ¿verdad? Los dolores. Si esto es un camino de cada vez sentir más
Y no tenemos que interpretarlo, porque muchas veces cuando empezamos a sentir y resentir todo, lo dejamos, porque pensamos que no está funcionando cuando es al contrario. Pues bien, esto es simplemente la idea de la propuesta, que solo es un esbozo, ya cada cual. La propuesta de lo que es una oración, lo que es rezar, lo que es meditar, en muchas ocasiones, al principio, ¿no?, del camino. Este es el estado normal, es que no queremos reconocerlo, es de desarmonía con el amor, tenemos esos bloqueos. Es el estado de llamado pecado. Son los pecados, son eso, simplemente bloqueos que tenemos a recibir más amor de Dios. Es un estado normal aquí. Tiene muchas connotaciones esa palabra, pero es técnico, es una definición de lo que aquí es normal. Y nosotros, desinterpretando todo, con esta conciencia del regalo, este discernimiento de lo que de verdad son las cosas, podemos siempre avanzar. Esa es garantía de Dios, es promesa de Dios.